me ha apoyado mucho. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a tres mujeres que tienen como divisa la pasión, el profesionalismo, el compromiso con el idioma. Y es muy lindo escuchar, digamos, tres maneras de hablar el español. La verdad es que los acentos, los giros lingüísticos son una de los propósitos que tenía precisamente este encuentro, escuchar el español en sus diferentes matices, darnos cuenta de estas posibilidades idiomáticas, y estoy muy contenta porque escuchar a dos mujeres de enorme linaje editorial y a alguien que vuelve su profesión, su pasión absoluta, dos mujeres que trabajan, que ejercen su profesión en un país en donde el español es el primer idioma, y alguien que se esfuerza todos los días porque el español se vuelva un idioma de cultura en Estados Unidos. Hemos hablado mucho, Tere y yo, y de hecho cuando el fin de semana anterior a que yo tomara posesión como presidenta de Conaculta, yo estaba en Nueva York y ya adivinaba más o menos lo que iba a pasar. Me llamaron cuando estaba comiendo con ella para informarme. Una de las cosas que hablamos largo es el compromiso que tiene México para hacer justamente que el español sea un idioma de cultura en Estados Unidos, porque es un idioma que se habla pero que no se lee ni se escribe propiamente, y es parte precisamente del diseño del proyecto cultural del México del siglo XXI, convertir a México en la plataforma intelectual del idioma, y este encuentro se inscribe justamente en todas las actividades que estamos realizando para lograr este propósito. Comentaba al iniciar la presentación que esta mesa es especialmente importante por lo que representan las participantes, por lo que representa la profesión a la que se han dedicado. Finalmente, la edición es la caja de resonancia de las ideas, de la reflexión, es la interlocución cercana con quienes forjan opinión, los creadores, pensadores, líderes de opinión, son el espejo del idioma, ellas son las vigías, digamos, del lenguaje. Y algo que siempre me llama la atención, y es un privilegio pertenecer justamente a esta actividad, porque los editores siempre tienen una mirada atenta al surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento, o al final de cuentas a la revisión o reposicionamiento de ideas o líneas de influencia que nuevamente se retoman. Cuando deciden reeditar a un escritor que hace muchos años está agotado, cuando deciden volver a poner en circulación ciertas cosas, cuando deciden apostar por un escritor que nadie conoce, de alguna manera toman un riesgo que tiene un impacto social, tiene un impacto cultural. Así que me gustaría iniciar ya una conversación colectiva tal como la acordamos en el desayuno, preguntándoles a las tres cuál es su opinión sobre la vitalidad del idioma en el que editan, traducen, distribuyen. Está abierto para… Así de aquí lo comparten ustedes. Sí, sí. De hecho yo tengo aquí. No, porque se lo diste a Ofelia, el tuyo. Bueno, en idioma español hoy hablan casi 500 millones de personas, y yo creo que eso habla mucho sobre la vitalidad que tiene el idioma. Pero en este momento el idioma español creo que está teniendo mayor vitalidad, entre otras cosas porque hoy para desenvolverse en la vida es necesario hablar más de un idioma. Cuando alguien presenta su currículum, ya no presenta su currículum con el idioma nativo solamente, sino que trata de presentar por lo menos 2 idiomas. Siempre el primero es el inglés y por ahora seguirá siendo el inglés, y otros han pasado del francés, el alemán y el ruso, que eran los idiomas que cuando yo era pequeña teníamos más la mirada puesta en esos idiomas, y han pasado a darle un valor mucho mayor al español. Lo mismo que al chino,
que hoy en día está de moda aprender ese tipo de idiomas por razones comerciales seguramente. Este conjunto de factores hace que el desarrollo de nuestra lengua sea muy importante, aunque aún todavía no vemos esto reflejado en el mundo editorial, en la posibilidad de que haya muchas más ediciones. Sin embargo, creo que a través de la edición digital nosotros vamos a poder llegar a lectores en lugares donde hoy no podemos llegar. Nosotros no llegamos con nuestros libros a Asia, no llegamos a muchísimos países de África, llegamos muy poco a Australia, Nueva Zelanda, y sin embargo son países donde el idioma español hoy se está aprendiendo y que la gente tiene un interés que antes no existía. También se ha desarrollado mucho a través del turismo, el turismo se ha desarrollado a través del lenguaje. Nosotros vemos en la Argentina, y lo veo en España y en otros países, la cantidad de jóvenes que van a estudiar la lengua in situ, se dirigen a un lugar y aprenden en ese lugar. Y creo que eso es una muestra más de la vitalidad de nuestro idioma. Eso no existía hace unos cuantos años. Otro fenómeno que también está ayudando mucho al desarrollo del idioma español es Brasil y la política de Lula y hoy de Dilma, que han puesto el idioma español como obligatorio, una forma de relacionarse con los países vecinos, y que esto requiere no solamente de maestros que enseñen el idioma, sino también de la presencia del libro. Y esto ha sido muy bien visto por los editores españoles, que muchos de ellos se han establecido en los últimos años en Brasil con mucho éxito, aunque muchos editan libros en portugués, pero también pueden promover sus libros en español. Bueno, creo que eso es más o menos lo que quería decir sobre la vitalidad del idioma, y creo que está en nosotros los editores conservarlo y tratar de mantenerlo. Yo les digo que siendo México el primer país con el mayor número de hispanoparlantes, yo sueño que muchas de las cosas importantes que se digan en nuestro idioma se digan en este país, y precisamente ese es uno de los objetivos de este encuentro. Ofelia, no sé si quieras comentar algo. Yo, uniéndome absolutamente a lo que ha dicho Ana María, quería apuntar una cosa de la que hablábamos en el desayuno, que es la diversidad del español, o los diferentes españoles que estamos hablando en el mundo, y si era conveniente o no conveniente hacer un español unificado para las traducciones o para la literatura. Y estábamos, creo que todas de acuerdo en que depende. Una cosa son los libros escritos originalmente en el español de donde sea, en el español de Argentina, en el español de Perú, en el español de España, en el español de México. Esos libros, todas estuvimos de acuerdo en que hay que mantenerlos exactamente como su autor los pensó, porque es nuestro crecimiento, es nuestra diversidad, y ese es nuestro valor y aquello que hace que el español sea un idioma tan grande. Otra cosa es en las traducciones, que a veces es difícil saber a qué español unificado o no hay que hacer la traducción de un autor alemán, de un autor americano, de un autor noruego. En estos casos sí que nosotros, por ejemplo, en la editorial sí que tendemos a utilizar un español más neutro, pero precisamente para poder alcanzar la distribución y la difusión de este libro en todos los países que hablamos en español. Y este es nuestro punto de vista. Sí, todavía no ha salido el resultado del censo que se llevó a cabo recientemente en Estados Unidos, pero estoy segura que seremos el segundo país de habla hispana en el mundo. Sin embargo, a pesar de eso, hay resistencia en ciertos segmentos y áreas de los Estados Unidos en cuanto al aprendizaje de español. Por eso es importante la labor que hacemos, y no solamente yo, sino un gran número de educadores y bibliotecarios que trabajan con el mismo ahínco que trabajo yo por mantener y difundir el idioma español. Creo que es una labor que, a pesar de esa resistencia, se va a ver con resultados fructíferos, porque no se puede negar la cantidad de latinoamericanos que hay en los Estados Unidos. Hay un nuevo programa en los Estados Unidos que se llama Escuelas Duales, donde se está enseñando el español y el inglés
a todos los niños de la clase, o sea, a los niños norteamericanos y a los niños latinos. Hay diferentes formas de llevar a cabo este programa, a veces 50 y 50% del tiempo, a veces 60 y 40, pero cada vez son más estas escuelas y más esa esperanza que nace en mí de que el idioma español no se pierda en Estados Unidos. Sí, efectivamente, perdón. Perdón. No, quería añadir que cuando nosotros vamos a comprar derechos para el idioma español, muchas veces nos encontramos con que los agentes literarios han dividido las zonas, las áreas, y entonces es muy difícil acceder a estos derechos porque, claro, la lucha se divide entre varios, y entonces el mexicano compra para México y Centroamérica, y en Colombia compran para los países andinos, y nosotros nos toca el cono sur, y a España le toca a España. Pero si bien hay este prurito de los distintos españoles y que los lectores les encanta leer los libros en el español que ellos hablan, cuando alguno de estos países, y en especial nos ocurre con España, salgan los libros, llegan a distintos países con un cartelito que dice derechos exclusivos para España a un precio muy barato, y nuestros lectores no tienen inconveniente en leerlo porque el precio pesa más que el lenguaje. Y esto realmente no se... Esto es un tema del que me ha tocado hablar en varios foros y que yo siempre se lo planteo a los agentes literarios. Miren, si nosotros desde la Argentina podemos hacer una tirada mayor y a un precio menor, vamos a tener muchos lectores y el autor va a tener una compensación similar a si ustedes dividen por áreas. Entonces creo que esto es importante. Y también los editores a veces buscamos formas de resolver este problema, ya sea, por ejemplo, en los libros de cocina con un glosario, o cuando el traductor pone notas al pie de página con palabras que presentan dificultades y las aclara para que el lector no necesite buscar de un diccionario. O, por ejemplo, en el caso de una editorial argentina, Catapulta, que es una editorial para niños, que en la primera página les habla a los niños y les dice, miren, si no entienden una palabra, enriquezcanse, búsquenla en el diccionario. Esa es una muy buena sugerencia. Bueno, yo lo que quería, muchas gracias Ana María, era retomar precisamente lo que señalaba Tere. México es como hablábamos hace rato, México es el país con mayor número de hispanoparlantes. Corroboraremos pronto si lo es Estados Unidos, que prácticamente creemos que sí. El tercero es Colombia, el tercero con mayor número de personas que hablan español, y el cuarto es España. Y el que ha hecho una labor ejemplar de difusión del idioma, de enseñanza del idioma, yo digo que ha industrializado la enseñanza del idioma, es España. En la última década del siglo XX mexicano crea el Instituto Cervantes. Curiosamente, en México se celebra la reunión de las academias de la lengua, y a partir de allí se ve la gran necesidad de empezar de manera muy académica, iniciar una manera de enseñar el español. En México, por alguna razón, no tomamos, digamos, esa decisión, no emprendimos esa hazaña, y en este momento es algo muy paradójico. Yo recuerdo haber ido a China en el 2001, antes de ser funcionaria pública, cuando podía tener tiempo para viajar con largo aliento, y era muy curioso porque las personas que tenían más de 60 años hablaban español mexicano, pero las menores de esa edad hablaban español castizo, como lo habla mi querida amiga Ofelia. Y es algo que ha empezado de alguna manera también a difundirse, o sea, un español mucho más peninsular que americano. Y lo vemos también inclusive en las traducciones o en algunas expresiones, ¿no? Porque, o cuando vienen y nos visitan personas que hablan muy bien español, muchas veces hacen su mayor esfuerzo por hacer la diferencia entre la S, la C y la Z. Y entonces allí ya reconocemos dónde tuvo el aprendizaje. Bueno, me gustaría ahora pasar a algo que me parece indispensable comentar en este encuentro. Ustedes